Chop. En esos tiempos, una nueva facción de poder surgió de las junglas de Lustria, una horda de hombres rata ya olvidados y que habían cambiado muchísimo desde que abandonaran Plaga Skaven. Un clan de Skavens que habían sobrevivido más allá del conocimiento del Consejo de los 13 y que un día volverían, ansiosos de poder. Ya nadie recuerda el nombre original de este clan, que durante la gran migración Skaven se había dirigido hacia los ardientes desiertos de lo que hoy en día es Arabia. Tampoco se sabe cómo pudo este clan encontrar los túneles bajo el gran océano para llegar hasta las distantes junglas de las criaturas de sangre fría. El caso es que salieron a la superficie bajo una ciudad-templo en ruinas, en lo más profundo de Lustria. Aunque los hombres rata estaban más que acostumbrados a los pantanos infestados de insectos, las virulentas enfermedades tropicales de Lustria empezaron a diezmarles. Cuando ya solo quedaban unos pocos centenares de sobrevivientes, con sus pelajes empapados de sudores fríos y sus febriles cerebros presa de las alucinaciones, el clan tuvo una epifanía mística. Si dedicaban sus vidas a la gran rata cornuda, ésta salvaría sus vidas. Para aplacar el hambre de la rata cornuda, no obstante, debían registrar la selva en busca de víctimas para el sacrificio. Además, llegaron a la conclusión de que si aprendían a reverenciar y a manipular las mismas enfermedades que les estaban matando, podrían considerarse a sí mismos unos hombres rata renacidos. Y así, nacida de la desesperación más absoluta, emergió una nueva variedad de Skavens, los fervientes monjes de plaga del clan Pestilence. Los Skavens que surgieron de la ciudad-templo en ruinas eran espantosos, cubiertos de supurantes tumores y pústulas, sus infectados cuerpos endurecidos por las propias enfermedades que portaban. Metódicamente, a lo largo de los siglos, el clan Pestilence fue creciendo. Aprendió numerosos secretos arcanos de ruinas de ciudad-templo, sacrificó en nombre de la gran rata cornuda muchas de las criaturas reptilianas de sangre fría que decían proteger la jungla, y siempre buscó los nuevos modos de entregarse a la corrupción. El clan prosperó hasta un punto en el que Lord Nurglich, el nombre tradicional por el que se conocía el más poderoso de los señores de plaga, juzgó que ya había llegado el momento de que la camada volviera a casa. Los Pestilence se pasaron una década combatiendo palmo a palmo para abrirse camino desde el interior de la jungla hasta la costa. Una vez allí, construyeron apresuradamente una destartalada flota de embarcaciones que apenas flotaban, con las que transportaron al grueso del clan Pestilence hasta las tierras del sur, donde establecieron varias fortalezas. Enviaron emisarios a Plaga Skaven, donde se reunían los señores de la descomposición. El clan Pestilence exigió derechos de cría, un diezmo sobre la producción de piedra bruja y varios puestos en el Consejo de los 13. Como era de prever, los emisarios fueran sumariamente ejecutados y sus despojos arrojados fuera de la ciudad. Y así fue como los Pestilence iniciaron su largamente planeada ofensiva contra los clanes leales al Consejo de los 13. Todos los bastiones y madrigueras de dichos clanes fueron destruidos. El clan Merkith fue totalmente anegado por grandes calderos llenos de una mezcla de piedra bruja, despojos de varias criaturas y putrefactas sustancias hirvientes. Los monjes de plaga usaron grandes fuelles para llenar todas las cuevas del clan Merkith con vapores tóxicos. Tan solo el propio Lord Merkith y un puñado de sus lugartenientes lograron escapar de ser esclavizados o sufrir una muerte horrible. El Consejo respondió enviando contra el clan Pestilence más ejércitos de guerreros Skavens apoyados por los ingenieros brujos del clan Skyr. Sin embargo, algunos clanes de las tierras del sur ya habían capitulado ante la demostración de poder de los monjes de plaga, y su ayuda permitió al clan Pestilence resistir frente a los ejércitos del Consejo. A medida que pasaban los años, y puesto que el Consejo de los 13 se mostraba incapaz de doblegar a los monjes de plaga, fueron apareciendo otros clanes disidentes. Los señores de la guerra independientes se unieron a los monjes de plaga, o guerrearon entre ellos para su propio beneficio. En pocas generaciones, el Consejo de los 13 ya había perdido totalmente el control de las tierras del sur, y tenía problemas crecientes para mantener el orden en el resto de su imperio subterráneo. Durante 400 años, la raza Skaven permaneció dividida en dos facciones, la facción norte, liderada por el Consejo de los 13, y la facción sur, liderada por los señores de la plaga. Muchos clanes se mantuvieron neutrales, aliándose eventualmente con quien pareciese llevar la ventaja en ese momento. Abundaron los ataques mutuos entre ambas facciones, utilizando plagas, hechizos y traiciones de todo tipo. Pero la guerra permaneció encallada en un punto muerto. Este punto muerto se desató a merced de la reaparición de otro clan que llevaba tiempo desaparecido, el clan Eshin, que había regresado de las misteriosas y lejanas tierras del este. Una vez que los embozados asesinos Eshin juraron lealtad al Consejo de los 13, las cabezas visibles de muchos de los señores de la guerra, caudillos rebeldes y señores de la plaga empezaron a desaparecer regularmente, y los apoyos del clan Pestilence
se erosionaron a toda velocidad. Los señores de la plaga entendieron que su posición se estaba volviendo insostenible y por lo tanto pidieron una audiencia con el Consejo de los 13. Tras sobrevivir a diversos intentos de asesinato en su camino a Plagascaben, Nurglitch, el enviado del clan Pestilence, llegó y se humilló ante los señores de la descomposición en el templo de la Gran Rata Cornuda, poniendo sin reservas los recursos de su clan a la total disposición del Consejo de los 13. Además, Nurglitch informó respetuosamente a los señores de la descomposición de que llevaba consigo un vial de una cepa especialmente virulenta de la fiebre amarilla, y que cualquier otro intento de atentar contra su vida le obligaría a liberar la sustancia allí mismo, contagiando el mismísimo corazón de Plagascaben. Así pues, el clan Pestilence fue bienvenido de nuevo a Plagascaben y Nurglitch, el señor de la archiplaga, se ganó su derecho a combatir por un puesto en el Consejo de los 13. Aunque dicho combate fue bastante igualado, Nurglitch utilizó un mordisco venenoso para derrotar a su oponente, y el señor de la guerra Bask, el miembro más vulnerable del Consejo. Y así fue el clan Pestilence cómo accedió al Consejo de los 13, ocupando el séptimo asiento y poniendo sus recursos al servicio de los señores de la descomposición. En el invierno del año 1111, una nueva enfermedad desarrollada por el clan Pestilence fue liberada de los pozos y alcantarillas de una multitud de ciudades del imperio. La pandemia se extendió como un incendio fuera de control. Los primeros síntomas de infección eran manchas oscuras sobre las zonas de piel afectadas, seguidos por una hinchazón en las articulaciones y una altísima fiebre. Las víctimas podían resistir desde apenas unos minutos hasta unas pocas semanas, antes de morir retorciéndose de dolor entre las terribles convulsiones, en una agonía final de varias horas. Los más afortunados morían rápido. Una vez muerto, el cuerpo se tornaba de un color oscuro ceniciento. La plaga se inició de manera casi simultánea en las ciudades de Nuln, Aldorf y Talasbane. Las rutas comerciales, las carreteras y los ríos ayudaron a propagarla con rapidez. Pronto, los pueblos y ciudades empezaron a cerrar sus puertas de oleadas de refugiados. Middelheim clausuró sus viaductos y con eso logró evitar la plaga, pero otros no tuvieron tanta suerte. Por doquier, pueblos enteros sucumbían al avance de la epidemia, y bien pronto los muertos superaron en número a los vivos. Partidas de flagelantes recorrían el país proclamando la ira de Sigmar. Cuando el invierno se convirtió en primavera, la plaga negra pareció aflojar un poco a su presa, y el Consejo de los 13 decidió enviar a los clanes de los señores de la guerra contra los tambaleantes restos del imperio. Sus desplomadas regiones fueron aplastadas. Los pocos defensores que presentaron batalla fueron degollados y devorados, y los cultivos y animales de granja fueron saqueados y llevados bajo tierra. Contra las infernales máquinas de guerra de los Skavens, incluso los pueblos amurallados eran presa fácil. El ejército imperial estaba indefenso contra una matanza de ese calado. Solo las ciudades más grandes del sur, como Aldorf, Nuld y Albein, se mantuvieron en pie, mientras que la plaga seguía acampando libre en el norte. En el 115, el incompetente emperador Boris el Avaro cayó víctima de la plaga. Irónicamente, este líder fue una de las últimas víctimas humanas de la enfermedad, que ya había agotado prácticamente su recorrido. Por aquel entonces, no obstante, más de 3/4 partes de la población del imperio había muerto a la plaga negra. Los ejércitos Skavens marcharon abiertamente cruzando Reikland, Averland, Wisland y Talasland. En pocas ciudades que había sobrevivido a la epidemia se enfrentaban ahora a sucumbir de la inanición. Durante los siguientes 7 años, los Skavens empezaron a esclavizar sistemáticamente a los habitantes de los asentamientos humanos que aún existían. Enjambres de hombres rata rodeaban las granjas o pueblos, los incendiaban y capturaban a cualquiera que intentara huir. Largas y desordenadas columnas de prisioneros eran conducidas hasta los pozos de esclavos que se alzaban entre las ruinas de Uberskein y Playdorf, en Wisland. Los más afortunados eran enviados a trabajar en la superficie, cultivando comida para los Skavens. Sin embargo, la mayoría de los prisioneros iban a parar bajo tierra, a las minas del imperio subterráneo, condenados a no volver a ver jamás la luz del sol. A medida que los esclavos y el botín eran rapiñados en el seno del imperio, el estatus del clan Pestilence iba creciendo. Ni siquiera los demás señores de la descomposición podían negar que la práctica desintegración del imperio de los hombres se había logrado por la potencia de la plaga negra. Los señores de la plaga aprovecharon ese momento de pujanza para asesinar a 2 señores de la descomposición, tras lo cual se aseguraron el derecho de sin precedentes y altamente preocupante para los demás clanes de contar con 3 representantes en el Consejo de los 13. Los ejércitos Skavens marcharon hacia la provincia de Silvania, que hasta entonces nunca habían pisado, en busca de diversos meteoritos que se habían visto caer sobre esta tierra de tinieblas. Para su sorpresa, fueron atacados por grandes hordas de zombies y necrófagos, que en vida habían sido humanos víctimas de la plaga. Tras diversas batallas importantes en las que apenas se lograron ganar terreno, los Skavens se retiraron de Silvania en busca de presas más fáciles. En el año 1118,
pusieron asedio a la ciudad de Middelheim. Sin embargo, la ciudad fortificada en la cima de la roca de Ursberg se demostró como un hueso muy duro de roer. Aunque los equipos de mosquetes y Sail eliminaron a muchos de los defensores que asomaban tras las murallas, y pequeñas partidas de Skaven se infiltraron numerosas veces en la ciudad a través de las alcantarillas, todos los avances logrados por los Skaven eran destruidos antes de que pudieran sacarles partido. La defensa de Middelheim fue liberada valientemente por el conde elector Mandred, que siempre acompañaba a sus tropas allí donde el combate fuera más fiero, tanto en lo más alto de las almenas como en lo más profundo de las laberínticas alcantarillas. Además, en el momento de la máxima presión para los defensores, la suerte estuvo de su lado. Los Skaven se vieron afectados por su propia plaga, y su número empezó a menguar a gran velocidad. Antes de que se retirase, no obstante, se aseguraron de establecer un puesto fronterizo a gran profundidad bajo Middelheim. Esto supuso un verdadero punto de inflexión, ya que por todo el imperio las que hasta entonces habían parecido ser invencibles hordas de alimañas, se transformaron de pronto en una masa caótica en retirada. Mandred congregó bajo su mando a los condes electores supervivientes y encabezó la subsiguiente cruzada anti-Skaven. Los hombres rata, diezmados por el hambre, la plaga y las luchas internas, resultaron derrotados batalla tras batalla. Su postrero esfuerzo para intentar cambiar el signo de la guerra fue un contraataque conocido como la Batalla de las Colinas Aullantes, que estuvo a punto de salirles bien, pero acabó por fracasar cuando Mandred en persona decapitó a Birmik, gran señor de la guerra del clan Morse, y además miembro del Consejo de los 13. En este momento, los hijos de la Rata Cornuda perdieron toda esperanza de victoria. Para el año 1124, los Skavens fueron ahuyentados hasta sus guaridas bajo tierra, y el conde Mandred Skavens, que había hecho adornar su yelmo con el cráneo del caudillo Birmik, fue proclamado emperador. Los Skavens estaban demasiado debilitados por la enfermedad y la guerra como para seguir luchando, y además habían capturado tantos esclavos durante su última campaña que los señores de la descomposición temían una revuelta. Por tanto, el Consejo decidió recuperar fuerzas antes de intentar cualquier otro asalto. Sin embargo, eso tampoco fue posible. Durante los siguientes 25 años, el imperio se recuperó más rápido de lo que los señores de la descomposición habían creído posible. Bajo el dinámico gobierno del emperador Mandred Skavens, se reconstruyeron pueblos y ciudades, y se repoblaron las tierras con los refugiados que volvían de Bretonia y Kislev. Aún peor para los Skavens, Mandred ordenó una constante vigilancia contra ellos a fin de impedir futuras incursiones, creando cuerpos militares específicos para dicha tarea, como la Guardia de las Alcantarillas. En el Imperio Subterráneo, la revuelta de esclavos que se había predicho ocurrió finalmente, junto con brotes adicionales de la plaga negra que aniquilaron a clanes enteros. Muchos Skavens sospechan que algunas de estas masacres fueron provocadas por clanes rivales. Los 13 se reunieron en Plaga Skaven, y los reproches y las acusaciones volaron de un lado a otro entre los señores de la plaga y el resto de los miembros del Consejo. Los clanes más afectados por esta plaga reclamaron compensaciones, y salieron a la luz numerosas acusaciones acerca de intentos de asesinato. Finalmente se decidió retrasar de forma indefinida cualquier futura operación militar contra el Imperio, salvo por un único y quirúrgico acto de venganza. Un maestro asesino del clan Eshin se infiltró en el Palacio Imperial y dio muerte al emperador Mandred, tras lo cual plantó una serie de pistas falsas que implicaban el ataque de una bestia mutante, y escapó hacia los cloacas sin dejar rastro. Hasta el momento presente, ningún estudioso ha logrado establecer conexión alguna entre la plaga negra, la incursión de los Skavens y el asesinato del emperador. Con el paso del tiempo, los Skavens dejaron de ser considerados una amenaza seria para el Imperio, y en cuestión de siglos, todo lo que se sabía sobre ellos quedó tan envuelto en mitos y leyendas que hoy en día muchos hombres se niegan a creer que ni siquiera existan. Durante los años posteriores al fracaso de la incursión Skaven, la opinión de los señores de la plaga en el Consejo de los 13 fue ninguneada, y se decidió emplear una táctica diferente para enfrentarse a los humanos. Así, en vez de intentar llevar a cabo ataques directos, los señores de la descomposición decidieron reconstruir sus fuerzas pacientemente, al tiempo que utilizaban los agentes del clan Eshin para sembrar la anarquía mediante el asesinato y la manipulación política. Las cruzadas humanas en Arabia y los disturbios en Tilea son ejemplos de este tipo de campañas instigadas desde la sombra por los siniestros conspiradores Skavens. Desgraciadamente para los hombres rata, esos insidiosos métodos no dieron lugar a ninguna victoria de relevancia, así que finalmente el clan Pestilence logró convencer al Consejo para volver a intentar una nueva invasión militar en los reinos humanos. Intentando repetir el éxito que habían tenido al principio de su anterior ofensiva, el clan Pestilence lideró la viruela roja en las alcantarillas de la ciudad bretoniana de Bordeaux. La enfermedad logró matar a un tercio de la población, pero enseguida el barón Guiscard Dupont
ordenó pegar fuego al barrio pobre de la ciudad, una deplorable muestra de falta de humanidad que, sin embargo, logró cortar de raíz el contagio. La ofensiva en serio se inició un cuarto de siglo después, cuando un nuevo y virulento brote de viruela roja se extendió por toda Bretonia y el norte de Tilea. De nuevo, el Consejo dejó que la epidemia asolara y despoblara la región antes de enviarla a los ejércitos Scavens a la superficie. En un principio nada pudo detener a las ferozas hordas de hombres rata, y muchos pueblos y aldeas se ardieron hasta sus cimientos. Al poco tiempo, las ciudades de Brión y Querals fueron puestas bajo asedio, pero los ejércitos combinados del duque de Parrabón y de los elfos silvanos de Adeloren llegaron a tiempo para romper estos asedios e infligieron a los Scavens una sonada derrota en la batalla de Remanche. De nuevo, un intento de Scavens de subyugar a los hombres bajo la garra de hierro había acabado en la ignominia y los cruces de acusaciones en buscando culpables. Tras el desastroso fracaso de la viruela roja, muchos señores de la descomposición exigieron que los señores de la plaga fueran expulsados del Consejo de los 13. Después de meses de intensas maniobras políticas, chantajes, sobornos, amenazas y asesinatos, se ordenó una votación del Pleno del Consejo. El día de dicha votación, el clan Pestilence intentó hacerse con el control del Consejo, declarando que los señores de la descomposición eran herejes. Muchos señores de la guerra se pusieron del lado del clan Pestilence. Por todo Plaga Scaven se desató la violencia entre los guardias albinos del Templo de la Rata Cornuda, los monjes de Plaga y una cantidad innumerable de clanes. La anarquía acampó por sus fueros a medida que las diferentes facciones ganaban o perdían el control de la situación. El clan Skyr, que desde hacía mucho tiempo había previsto que un día se produciría un lanzamiento como ese, aprovechó para lanzar su propia ofensiva. La hechicería tecnológica de los Skyr se enfrentó a los monjes de Plaga de los Pestilence en los túneles ruinas de Plaga Scaven, y Kidclaw fue ascendido al señor de los ingenieros brujos y lideró la ofensiva, destinada principalmente a restaurar el orden. En cuestión de semanas, el clan Skyr tomó el mando del Templo de la Rata Cornuda, gracias a varios equipos de mosquetes y sail desplegados en la torre de la campana, ya que en cada entrada estaba literalmente atestada de armamento diabólico. Todos los contraataques fueron rechazados. El señor Mosquitar se autodeclaró gobernante de Plaga Scaven e intentó volver a establecer el Consejo de los 13, bajo su poderoso mando. Pero ya era demasiado tarde. La guerra civil se había extendido por todo el imperio subterráneo y nadie podía detenerla. Esta situación se prolongó durante 400 años. Surgieron docenas de facciones y se sucedieron constantes cambios de alianzas. Los clanes Pestilence, Skyr y Moulder dirigieron cada uno a una poderosa facción, mientras que el clan Eshin se mantuvo neutral, alquilando sus mortíferos servicios al mejor postor. Durante estos siglos, los Skyr transformaron la madriguera del clan que ocupaban en Plaga Scaven y construyeron aparatos infernales e ingenios de destrucción a un nivel que nunca antes visto. Precisamente gracias a uno de estos aparatos de nuevo cuño, Kidclaw pudo detectar la creciente marea de magia oscura que precedió la gran invasión del caos. Por tanto, cuando los videntes grises declararon sus intenciones, el señor Mosquitar estaba preparado.